Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola, bienvenidos a Futuro Público, yo soy Alberto Gurs. Y yo soy José Díaz, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día, José. Sí, hoy vamos a hablar sobre los aprendizajes, sobre innovación social, la articulación de evidencia y la experimentación desde el INI Lab. Y para ello nos va a acompañar Diego Rossinelli del Ministerio de Desarrollo e Inclusión en Perú. No se olviden de que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, YouTube y está colgado en la mayoría de plataformas digitales. Y como siempre nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y también en Twitter a mí como J. Díaz Mendoza. Ahí me encuentran como @Alberto Gurs, todo junto. Y nada, empezamos. Bueno, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Futuro Público. Hola José, muchísimas gracias, no, a ustedes, a tanto a José como a Alberto por la invitación. Verdad encantado de dar a conocer un poco más este enfoque de innovación social que tenemos desde la INILAB y desde el MIDIS. Bueno, antes de empezar a conversar, como me gustaría contar un poco de quién eres. Entonces, bueno, Diego, él es peruano, para los que no lo conocen, es economista por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y máster en Economía por la Barcelona Graduate School of Economics. Él es experto en temas de desarrollo, así como en investigación en temas de presupuesto público. Ha trabajado bastante en el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú y actualmente ha dado un giro en su formación y desde hace 2 años se desempeña como coordinador del Laboratorio de Innovación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, MIDIS, en Perú. El laboratorio se llama INI Lab y es el primer laboratorio de innovación social del país a nivel público ministerial. Este año, de hecho, coorganizó el componente social de la Semana de la Innovación 2021 en Perú. Entonces, sí, vamos a hablar de esto y un poquito más. Quizás, Diego, antes de entrar en materia, nos podrías contar qué hace el INI Lab y más o menos cuál es su enfoque de trabajo y de repente si está variando en el tiempo o quizás algo por esas líneas, ¿nos puedes contar? Sí, de hecho encantado de contarles un poco del trabajo que hacemos desde el Ministerio en temas de innovación, ¿no? Como el INILAB es, digamos, un laboratorio relativamente joven, digamos, nació en el 2016. Bueno, ya tiene unos añitos, ¿no? Pero digamos que todavía están en ese proceso de consolidación y aprendizaje constante, ¿no? Empezó en el 2016 y a fines del 2016 con el objetivo principal de, claro, de identificar y finalmente impulsar la implementación de iniciativas innovadoras dentro del MIDIS, que finalmente, claro, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población en condición de pobreza o vulnerabilidad. Es importante esto último porque esa es la población objetiva de que tiene el MIDIS, ¿no? Cada sector en el Estado tiene una responsabilidad dentro de sus funciones y, claro, MIDIS tiene el rol de trabajo por la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Algo interesante, digamos, de nuestro laboratorio y quizá que también nos diferencia un poquito de otros laboratorios es ese tema que nosotros vemos muchísimas poblaciones y muchísimos resultados, muchísimos públicos objetivos y eso nos permite trabajar con una diversidad de actores y variables de resultado dentro del trabajo, ¿no? Nosotros, dentro del MINIS, claro, se trabaja con un enfoque de ciclo de vida en el cual, claro, se va a tratar de tener una protección social a lo largo de la vida de la población, ¿no? Este ciclo de vida se traduce en los 5 ejes de política que maneja nuestro sector, que va desde nutrición infantil, desarrollo infantil temprano, niñez y adolescencia, inclusión económica y adulto mayor. Entonces, claro, esta mirada integral de la protección social a través del ciclo de vida nos permite a nosotros trabajar en varios temas, como les mencionaba, y con varias poblaciones, ¿no? Claro, eso tiene muchas ventajas, también representa ciertos retos por la diversidad de cosas que se pueden hacer, pero entonces, claro, digamos que tratamos de impulsar esta identificación de innovaciones en estos, que puedan estar enmarcados en estos 5 ejes de política, ¿no? Sí. De hecho, o sea, hablaste un poco de el enfoque de diversidad, ¿no? Eso a veces no resulta tan evidente o es un poco difícil conceptualizar desde el sector público.
cómo el Line Lab, digamos, está conceptualizando este tema, más allá de solamente, digamos, pobre, no pobre, o madre adolescente, madre no adolescente, etcétera. Como hay un enfoque mucho más profundo, capaz más eh, de identificación del usuario dentro del Line Lab. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos o tratamos de impulsar una innovación bottom-up, ¿no? Que tratamos de que las necesidades se identifiquen desde los usuarios y que finalmente se incluya el usuario dentro de todo el proceso de innovación, ¿no? Digamos que, claro, esto es un reto, es lo que lo tenemos, que lo estamos impulsando, que usualmente a veces no ha sido así toda la vida, pero claro, se está tratando de cambiar a un proceso más de innovación inclusiva, como se le dice, ¿no? Que se empodere al usuario desde la identificación de necesidades y que no se tome al usuario como un simple actor, perdón, como un simple objeto de estudio, ¿no? Que sea para validar las ideas que nosotros tenemos, sino que se le empodere en todo el proceso, ¿no? Finalmente eso es lo que debería buscar la innovación social, ¿no? Que los actores sean empoderados desde la identificación, que sean tomados en cuenta como un experto más, que sus ideas son totalmente, exactamente igual de válidas como las de un científico, digamos, ¿no? Porque usualmente, claro, se toma un poco más, más de peso en la jerarquía de evidencia, claro, la evidencia científica, ¿no? Pero también hay que valorar todo este conocimiento ancestral, comunitario que tienen las personas y, claro, finalmente, si se van a resolver las necesidades, ¿quién es el más experto en conocer qué se necesita, ¿no? El que cuenta con esta necesidad, ¿no? Entonces, claro, ese es el enfoque que le estamos tratando de dar, ¿no? Confieso, claro, que o sea, no está totalmente desarrollado, no, todavía está en proceso de consolidación este enfoque. Esperamos que, claro, en el próximo quinquenio, o sea, se consolide mucho más el enfoque de innovación inclusiva dentro de la INILAB, pero por ahora es lo que estamos realizando, ¿no? Donde estamos ahora claro, estamos tratando de identificar esas necesidades con un peldaño antes, ¿no? Digamos, con el gestor de los programas sociales, que es el que tiene más contacto con el usuario final, ¿no? Y entonces este gestor esperamos que con su conocimiento, si bien no es el usuario final, pero con su conocimiento nos pueda dar una aproximación un poco más cercana de qué es lo que necesita el usuario y tomar en cuenta estas diversidades entre las poblaciones, ¿no? Y finalmente, quizá también en ese tema algo muy importante es que, claro, el MIDIS en varios de sus programas sociales trabaja bajo un modelo de cogestión. ¿Qué implica el modelo de cogestión? Que el usuario, las comunidades sean que finalmente den el servicio al usuario final, ¿no? Por ejemplo, claro, que una más se forman comités de gestión y finalmente quienes dan las visitas a los hogares son personas de la comunidad y esto permite finalmente que las intervenciones de MIDIS tengan una pertinencia cultural más adecuada o incluyan este enfoque de diversidad en los servicios que entrega finalmente, ¿no? Entonces, claro, va un poco de la mano, ¿no? Por un lado, incluir este enfoque de inclusión, claro, de innovación inclusiva dentro del ciclo de innovación social y por otro lado, no dejar de lado estos modelos de cogestión que finalmente, claro, sea el usuario o la comunidad quien adapte los servicios para entregarlos de manera más adecuada en sus ámbitos de residencia. Ahí justo cuando mencionaste ese tema de la jerarquía de la evidencia, no sé, me gustaría preguntarte, claro, la pregunta mala onda que siempre se le hace a la gente que trabaja en innovación en el sector público es que siempre te piden, pero muéstrame pues que ha hecho impacto, que dónde está la data dura, los números duros. No sé si ustedes tienen o ya han empezado a medir como que el impacto de las cosas que hacen de alguna manera, a pesar de que, no sé, o tienen una metodología que usan quizás no tan convencional, no sé, de gestión pública. A ver, cuéntanos un poco. Claro, es una pregunta muy, muy, muy importante, ¿no? Y muy interesante. Y sobre todo porque, claro, veo que en la biografía mencionaron que, claro, yo estuve trabajando en el Ministerio de Economía al inicio, desde el 2011, 2012 estuve en el Ministerio de Economía cuando se estaba consolidando este nuevo paradigma del presupuesto por resultados, ¿no? Que finalmente, claro, es un buen paradigma, por supuesto, digamos que es el inicio de la innovación social en el Perú, me da la idea, o la innovación en general, ¿no? Porque finalmente te permitía entregar presupuesto, dar presupuesto no de una manera inercial, sino basado en evidencia, ¿no? Como dices. Y claro, hay una jerarquía de evidencia,
y claro, las directivas de presupuesto, claro, tiene esta jerarquía de evidencia, desde lo que va desde lo experimental hasta algo más cualitativo, ¿no? Entonces, claro, creo que no ha sido tanto un giro muy drástico, porque claro, finalmente lo que se está buscando ahora es que la innovación, que toda innovación o que todo ciclo de innovación finalmente termine en generación de evidencia, ¿no? Porque finalmente, si se hace innovaciones desde el sector público para que puedan escalarse, y finalmente, claro, se hable de innovación, al menos desde la ENILAB consideramos que la innovación termine en la implementación, ¿no? Porque si no estamos hablando de buenas ideas, buenas intenciones, pero que si finalmente esta innovación nos entrega al usuario, no es innovación, no estamos, claro, es una buena idea, pero no es innovación, finalmente. Entonces, para poder escalar estas innovaciones va a tener que pasar también por un ciclo presupuestal y este ciclo presupuestal implica esas discusiones de, claro, demuéstrame qué funciona, si funcionó, si no funcionó, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros, como otros laboratorios, entiendo, claro, al menos en nuestra tercera fase, tercera y cuarta fase están destinadas a la evaluación de las intervenciones que nosotros realizamos, ¿no? Y por supuesto, tratamos como se espera que estas intervenciones se escalen y hayan discusiones presupuestales, se va a tener que, claro, finalmente dado este paradigma de presupuesto por resultados, claro, se va a tener que finalmente demostrar esta evidencia, ¿no? Entonces, claro, al menos desde la ENILAB, consideramos que es muy importante generar la mejor evidencia, la más rigurosa posible para saber que se está entregando las mejores cosas al ciudadano, ¿no? Final. Pero sabemos y claro, no todo va a poder ser evaluado por claro, estudiado mediante una evaluación de impacto, ¿no? Hay intervenciones que, de acuerdo a sus teorías de cambio, a sus periodos de maduración, al público objetivo y a sus indicadores, sí se va a hacer una evaluación de impacto experimental. Nosotros tenemos, o sea, ya tenemos en cartera aproximadamente 7 u 8 proyectos y de los cuales ya tenemos resultados de impacto experimental o digamos de la jerarquía más alta de 2 de ellos, ¿no? Que se esperaría que claro, ya se tiene la mejor evidencia posible. Pero como mencionaba, no todo puede ser estudiado por una evaluación de impacto, ¿no? Hay proyectos, algunos de un corte un poco más tecnológicos o ya de un toma de procesos, que no necesariamente se va a poder realizar una metodología o se va a poder estudiar mediante un RCT o un proceso experimental, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, nosotros, claro, tenemos este proyecto de innovación tecnológica para medir anemia en base a las fotos de la conjuntiva ocular, ¿no? Entonces, por supuesto, claro, eso es un poco complicado, que se use un método de evaluación experimental para ver si funciona un mecanismo de inteligencia artificial, ¿no? Allá hay otros temas, para eso específico, claro, como es la sensibilidad, la especificidad, que te va a permitir saber si es una intervención finalmente que se puede dar a la población y que se puede entregar finalmente al usuario final, ¿no? Pero claro, pero como mencionaba, no, en lo posible, nosotros vamos a terminar, o sea, vamos a esperar a realizar evaluaciones de impacto, pero somos conscientes que no todo se puede hacer por una evaluación de impacto y somos muy conscientes también que lo cualitativo es muy importante, ¿no? Entonces, toda la evaluación de todas intervenciones que pasen por algún tipo de evaluación, siempre vamos a esperar que estén acompañadas por una evaluación cualitativa que finalmente nos responda a otro tipo de preguntas, ¿no? De hecho, me pareció súper interesante lo que has dicho y un poco condice en episodios anteriores también. Es una opinión, digamos, bastante compartida, ¿no? En el sentido que, eh, o sea, el presupuesto público o cualquier tipo de presupuesto en realidad es necesario, es importante para promover la innovación, pero en el sector público es un poco más complicado, ¿no? Porque los indicadores que, por ejemplo, puedes crear para medir la innovación social, eh, algunos pueden ser muy duros, otros pueden ser en realidad bastante cualitativos y hay otros que probablemente no existen, ¿no? Como para la experimentación. Ahí, ¿cuál es el reto un poco, digamos, de la innovación social en general? Bueno, en este caso desde el Line Lab, pero me imagino que por ahí conoces o puedes conocer otros casos de otros labs con respecto a el presupuesto público. ¿Cómo sortean un poco ese mar de, digamos, de esa cajita, ¿no? Que puede ser muchas veces el presupuesto y sustentar como que, oye, experimentar está bien, tener malos resultados también está bien, no necesariamente me puedes castigar por eso, ¿no? Y así sucesivamente. O sea,
tienen experiencia desde eso en el INI Lab, me imagino, ¿no? De acuerdo, o sea, no siempre están las condiciones para, o sea, pese a que se puede implementar o generar evidencia, quizá no siempre están las condiciones necesarias para generar esta evidencia, ¿no? Y por otro lado, a veces es súper caro, ¿no? O sea, recoger información primaria o, claro, desde el recojo de información y la evaluación claro, con quizá algunos expertos, bueno, que también se puede hacer in-house, pero puede ser bastante caro, ¿no? Entonces, claro, uno de los retos, al menos desde el sector, es, claro, tomar importancia, tomar en cuenta la importancia de la generación de registros administrativos, ¿no? Y creo, claro, ahí el Minedulab, la experiencia de Minedulab nos demuestra que los registros administrativos te permiten hacer innovación y te permiten conocer de una manera muy costo efectiva y sin implicar, grandes procesos de recojo de datos, ¿no? Como ellos, claro, tienen sistematizada, tienen la S, o bueno, ahora la M, este, es eso que es que, claro, y aprovechan esta gran base de datos y en base a ello se puede hacer experimentación de una manera muy sencilla y, bueno, no sencilla, ¿no? Pero digamos muy más barata que sería recoger tus propios registros administrativos, ¿no? Nosotros desde la INILAB tenemos ese reto, ¿no? Por el mismo hecho, claro, que nosotros trabajamos en todo el ciclo de vida y con muchas poblaciones, entonces, claro, nos es más complicado tener registros administrativos tan estructurados y tan, ya tan con una continuidad, con un histórico en todas las intervenciones, ¿no? Y además, claro, al menos hay 7 programas sociales dentro del MIDIS y algunos otros instrumentos de política, ¿no? Entonces, el reto es para poder generar estas ventanas de innovación y poder catalizar los procesos de innovación en base a experimentación un poco más sencilla y barata, es tratar claro, impulsar esta cultura de que los registros administrativos son importantes y que se tienen que hacer de calidad, ¿no? Para ello es, claro, un acompañamiento adicional y, bueno, finalmente pasaría por, claro, generar las bases, ¿no? Ese es uno de los retos y que esperamos que en el próximo quinquenio también trabajar bajo esa mirada, ¿no? Por un lado, potenciar los registros administrativos que ya generan los programas sociales para hacer esta experimentación un poco más rápida. Y por otro lado, saber qué tenemos, ¿no? O sea, pasa también un poco por eso, ¿no? Tratar de hacer, de identificar o de sistematizar ya, ok, no se tiene todo perfecto, pero bueno, con lo que tienes, ¿qué se puede experimentar? ¿No? Y de una manera sencilla, barata, ¿no? Eso es algo de los retos pendientes que también tenemos, ¿no? O sea, por un lado, ordenar un poquito la casa para saber con lo que se tiene, qué se puede hacer y qué tipo de experimentación sencilla se podría realizar. Y por otro lado, potenciar esa cultura de que los registros administrativos son importantes, ¿no? Hay solamente o sea, una precisión capaz eh, con lo que se tiene, cómo responde el presupuesto público. O sea, ¿cómo vas, por ejemplo, a sustentarle a un Ministerio de Economía y Finanzas? Es como, la verdad no tenemos mucha data, pero sabemos que potencialmente puede funcionar. Entonces, eso a veces es como una traba, no solamente en Perú, sino lo hemos escuchado como que en muchos otros países, que, claro, el presupuesto no está necesariamente adaptado para experimentar, ¿no? Entonces, ¿cómo vendes eso? Es que también claro, no es solo un tema del Ministerio de Economía, creo, también es un tema de incidir de la importancia y los beneficios que puede tener la innovación social en los propios programas sociales o en las direcciones involucradas en cierto tipo de implementación, ¿no? Si ellos te compran la idea, si ellos este, se compran la idea de que, claro, la innovación en todo el ciclo con un proceso de evaluación y de identificación de los resultados finales les va a servir a ellos porque van a saber que lo que hacen es más costo efectivo que lo que vienen haciendo y que finalmente estos resultados podrían mejorar la calidad de vida de la población de sus usuarios y que finalmente se puede ir al MEF a debatir y decir, mira, estoy haciendo algo estoy presentando esta evidencia de que esta intervención funciona mejor de lo que bien vengo haciendo ellos mismos van en sus procesos
porque todos los programas sociales, o sea, claro, estamos hablando de innovación, pero los programas sociales también tienen, o las direcciones involucradas en implementación también tienen procesos de mejora continua, ¿no? Y lo importante sería alinear un poco estos procesos de mejora continua que tienen los programas sociales o las direcciones, no solo en el ministerio, ¿no? Sino también en todos los otros sectores, a esos procesos de innovación social, ¿no? Que se compren la idea de que, ok, tu mejora continua puede pasar por un proceso de innovación social que tiene ciertas fases, pero que finalmente te van a generar esas ventajas que les he comentado, ¿no? Entonces, de acuerdo, ¿no? O sea, el presupuesto público siempre presenta retos, un poco más claro, yo estaba en el Ministerio de Economía, o sea, esas discusiones, son un poco complicadas a veces, pero para solicitar presupuesto adicional, pero primero creo que quizá el trabajo de incidencia se tendría que hacer en casa, ¿no? Potenciar, o sea, difundir esta cultura de innovación porque es importante y que finalmente sus procesos de mejora continua estén alineados a los ciclos de innovación que tienen los laboratorios del sector, ¿no? Y que les va a generar muchas ventajas finalmente. De repente nos podrías contar un poco un caso paradigmático o un caso que te guste o que te parezca interesante donde se hayan aplicado algunas de estas elementos que nos has contado. No sé, como para que la gente se dé una idea de cómo son proyectos de este tipo en la práctica, en el ANILAB, en el MIS. Sí, 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 claro, de acuerdo. O sea, como mencionaba, tendremos, claro, algunos proyectos entre seis u ocho proyectos en cartera. Y claro, están en distintas etapas dentro del ciclo de innovación, ¿no? La mayoría, esos proyectos, claro, algunos vienen del 2017, ¿no? Los proyectos de innovación, como también claro, por supuesto saben, algunos son del bastante largo aliento, ¿no? Y claro, usualmente, ese es otro de los retos, ¿no? Que claro, a veces se requiere información y que finalmente los proyectos estén para allá, ¿no? Al menos se espera que estén dentro de un ciclo presidencial, ¿no? Y algunos proyectos de innovación pueden tomar bastantes años, ¿no? Y algunos que, claro, algunos nosotros tenemos ya se van a ir para el siguiente quinquenio, ¿no? O se van a tener resultados para el siguiente quinquenio. Y nuevamente, claro, resulta importante consolidar esa cultura de innovación dentro del sector para que se sepa que finalmente lo que resulta, la evidencia que se tenga va a ser importante, ¿no? Y finalmente vas a cumplir tus objetivos de una manera un poco más eficiente, ¿no? Pero bueno, dentro de este proceso, claro, tenemos algunos ejemplos, todavía, como mencionaba, claro, no que se haya incluido estos enfoques de innovación inclusiva que son muy importantísimos que estamos esperando consolidar dentro del MIS pronto, pero, pero sí tenemos, claro, otros proyectos que de alguna manera no hubieran podido desarrollarse o finalmente cumplir sus objetivos si no se tomaba en cuenta la opinión del usuario final, ¿no? Por ejemplo, se lanzó un reto, creo que en 2017 o 2018, claro, para la reducción de la mortalidad de auquénidos, de camélidos andinos en zonas altas por temas de las heladas, ¿no? Entonces el reto consideraba o ya incluía, porque claro, desde el sector se pensaba que la mortalidad de los auquénidos sucedía en épocas de heladas, ¿no? Y finalmente, claro, los investigadores, o sea, ganaron dos investigadores, hicieron dos proyectos distintos y claro, los investigadores en este proceso hicieron algunos trabajos de campo y algún trabajo, claro, cualitativo con las comunidades, ¿no? Y claro, ahí se demostró que finalmente primero que la mortalidad no ocurre en épocas de heladas, la mortalidad de los camellos no ocurre en épocas de heladas, sino ocurre en épocas de lluvia, porque claro, en la época de lluvia es donde se emposan los restos fecales y demás de los camélidos, entonces eso genera bacterias y finalmente se mueren las crías y también hay enfermedades para los adultos, ¿no? Pero claro, finalmente al menos desde el sector, el reto se lanzó con heladas porque se tenía una idea un poco equivocada o errónea de la necesidad, ¿no? Y finalmente, claro, los proyectos empezaron a desarrollarse pensando en cómo hacer algo en épocas heladas, ¿no? Y claro, lo importante también en estos procesos de innovación, como mencionaba, es este ensayo y error, ¿no? O procesos claro, o tener un espacio para poder hacer una mejora continua, ¿no? Y claro, afortunadamente había el espacio para hacer un giro un poco al proyecto y que pase de desarrollar algo que sea útil para una época helada, que hubiera sido útil porque hubiera cumplido el reto, pero no hubiera sido útil para el usuario final, ¿no? El usuario final quería algo para que pueda ser útil para la época de lluvia.
Y claro, por ejemplo, uno de ellos desarrolló un cobertizo móvil, ¿no? Digamos que, claro, si se empozaba demasiada agua, claro, desechos en donde estaban los océanos, se podía levantar muy fácilmente, ese cobertizo se podía levantar muy fácilmente y se podía poner en otro sitio donde ya no está este caldo de cultivo, ¿no? Entonces, claro, se pudo sortear. Y claro, si no se hubiera incluido, si no se hubiera hecho claro, estos estudios, claro, ese trabajo con la comunidad finalmente para saber qué necesita, se hubieran realizado temas, o sea, se hubiera seguido con lo mismo y finalmente no se hubiera usado nada, ¿no? Y también, y claro, y nuevamente, ¿no? Ese es un proyecto que, claro, digamos, es un poco difícil hacer una evaluación de impacto sobre cobertizos. O sea, se puede hacer, ¿no? Pero digamos, claro, finalmente ahí hay otros indicadores como que la temperatura dentro del cobertizo no baje de cero, y claro, finalmente y hacer, digamos, un seguimiento meteorológico del cobertizo y claro, ver un poco cómo va evolucionando la mortalidad de los camellos, ¿no? Y otro ejemplo, digamos, para dar otro ejemplo, que era uno de los proyectos de más largo aliento que tenemos es el de habilidades blandas. Este proyecto que es bien bonito, en realidad es un proyecto donde se mejora de habilidades blandas, o sea, se va a tratar de, claro, de mejorar el capital actitudinal y las habilidades blandas de los usuarios y usuarias de los programas Jacubiña y Juntos, ¿no? Estos programas trabajan con población extremadamente pobre y, bueno, según la literatura, en este tipo de hogares se puede encontrar no sé, ciertos patrones actitudinales que finalmente no contribuyen a romper el ciclo de pobreza, ¿no? Y bueno, para eso se hizo ciertas capacitaciones, temas de coaching un poquito, o de un trabajo de fortalecimiento de habilidades blandas, ya en cada casa. Y claro, digamos que no se tiene un tipo de programa así para zonas rurales, no se tiene algo consolidado para zonas urbanas. Y claro, por ejemplo, uno de los criterios, al menos este tipo de temas de trabajos, considera el ámbito del hogar y el ámbito de la vida de forma separada, ¿no? Para poder que en estos ámbitos uno sepa que tienen estos dos ámbitos por separado y luego ver cómo trabajan, ¿no? Pero en la zona rural, a ver cómo funcionaba o cómo se podía adaptar ese tema, claro, se vio que era imposible separar el tema del trabajo con el tema de la vida. Y que si lo separabas, finalmente no se iba a entender, o finalmente, claro, no iban a entender la metodología, claro, les iba a parecer un poco difuso que el trabajo, la vida, son temas distintos, iguales, pero claro, finalmente nuevamente, ¿no? Lo que te demuestra ese tipo de experiencias es que sin el usuario, sin quien tiene la necesidad de quien no se va a trabajar y con quien se va a trabajar, no funcionaría la innovación, ¿no? Tiene que incluirse a la opinión del usuario desde mientras más antes incluya es mejor. Me parece como súper interesante eso, lo que mencionas, por dos cosas. Uno, me quedo con el tema de siempre estar como aprendiendo de los errores y tratando como de modificarlo ahí mismo, ¿no? Como al momento en el campo, volver un poco más para atrás y decir, bueno, ok, hay que darle la vuelta a lo que estamos haciendo. Y claro, en este caso el reto empezó como con una idea, pero se dieron cuenta que la solución era otra, ¿no? O sea, iba por otro lado. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, no, o sea, ese ejemplo me gustó bastante. Y lo segundo, que ya es más una pregunta, va por el lado de conocer al usuario. En algún momento también en otras de nuestras sesiones tuvimos a una persona que decía como el sector público se tiene que obsesionar con el usuario, con el ciudadano, ¿no? Em, ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? O sea, personal, profesional, inclusive a nivel de la INILAB, o sea, ¿hay esta obsesión como por el ciudadano? Bueno, por lo que has dicho, probablemente sí, ¿no? Pero capaz si puedes profundizar un poco en eso. Sí, José, sobre tu pregunta, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sí, o sea, coincido perfectamente con ese tema de obsesionarnos con el usuario o usuaria final, ¿no? Que claro, nuevamente
es un cambio un poco también de paradigma nuevamente, ¿no? O sea, por un lado, o sea, el primer paradigma es este paradigma, claro, uno de los primeros paradigmas dentro del presupuesto público es, claro, el tema de presupuesto por resultados, ¿no? Ya han pasado varios años, 11 años, digamos, un poco más del presupuesto de este paradigma, y ahora nos encontramos, creo al menos, esperamos seguir consolidándonos en el paradigma de la innovación, ¿no? El paradigma de, ok, ya tenemos evidencia de que, al menos en el MIDI, ¿no? Evidencia de casi nuestros 7 programas sociales ya tienen una evaluación de impacto y se sabe si funciona, si no funciona y qué mejorar, ¿no? Entonces ahora para poder, ¿cuál es el siguiente paso? Que seguir haciendo lo mismo. Claro, el siguiente paso es ahora dentro de cada programa social cómo hacer innovación, cómo mejorar estos resultados de una forma más costo efectiva y finalmente mejorando la calidad de la vida de la población de una mejor manera, ¿no? Y claro, este nuevo paradigma, espero, y de verdad se está considerando sobre todo el trabajo con la población, ¿no? Esperamos que, claro, cómo mejoras finalmente tus procesos y cómo, ahora que ya sabes que tus intervenciones más o menos cómo están yendo, ahora cómo les potenciamos, ¿no? Y ese es el otro paso, ¿no? Ir a la población, ir a hacer o sea, hacer estos estudios cualitativos, consultar un poco qué necesitan y cómo se podría mejorar la intervención, ¿no? Desde el ANILAB, claro. El ANILAB social, este, el ciclo, el centro, el corazón de la unidad social es el ciudadano, ¿no? Y por eso, claro, nuestro ciclo empieza y termina con el ciudadano, empieza recogiendo sus necesidades. Por ahora sí, a través de los gestores esperamos que haya un recojo efectivo de necesidades también con usuarios como reto en el próximo quinquenio. Pero claro, empieza recogiendo sus necesidades, sabiendo cómo mejorar los servicios que entrega el MIDIS y claro, finalmente termina nuestro ciclo de innovación con ellos porque, como mencioné, la innovación acaba en la implementación, ¿no? Y termina dándoles finalmente algo que mejore su calidad de vida, ¿no? Y nuevamente, ¿no? O sea, es que también hay algo, claro, hablamos de innovación y hablamos de mejorar la calidad de vida, pero claro, también la innovación tiene muchos beneficios, pero por ahí podría tener algunos retos, ¿no? Hay perdedores y ganadores, como, claro, en la Semana de la Innovación, Úrsula Harman decía, claro, hay perdedores y ganadores dentro de todo ciclo de innovación. Y es muy importante reconocer que los ganadores, saber cómo funciona nuestra intervención, cómo se está mejorando su calidad de vida, pero también no perder de vista que pueden haber perdedores y cómo mitigar estos posibles efectos negativos de la innovación, ¿no? O sea, ¿cuáles pueden ser algunos efectos negativos, ¿no? Que la innovación podría incrementar ciertas brechas, ¿no? Sobre todo si está hablando en innovación digital, que finalmente, claro, las personas que están un poco más o tienen mejores accesos digitales o una mejor, claro, o mejores capacidades financieras o digitales, finalmente son ellos quienes se van a beneficiar, pero se está haciendo una brecha un poco más grande entre los que no tienen acceso y los que sí a este tipo claro, de digitalización, ¿no? Entonces, ¿y quiénes nos van a dar finalmente ese tipo de información? Claro, son los propios usuarios y usuarias y es con ellos que finalmente, claro, por supuesto, se tiene que trabajar en todo este proceso, ¿no? Y sí, de alguna manera, también dentro de MIDIS se está impulsando este trabajo con ellos. Por ejemplo, Pensión 65 recoge una encuesta de percepciones cada año, ¿no? Y con el programa Contigo, el programa que entrega también una pensión a personas con discapacidad severa, también está en el proceso de tener esta encuesta de percepciones, ¿no? Y esperamos que, bueno, en lo posible estas encuestas de percepciones sean en general, ¿no? Para todos los programas, ¿no? Y sí, también esos procesos continuos, los programas mismos también de alguna manera recogen esta opinión, ¿no? Sí, y también pasa por un tema de gestión de procesos de cada programa, ¿no? O sea, claro, claro, nosotros dentro de la INEVA tenemos nuestros procesos, pero claro, también que ya es un tema un poco medio, ahí vamos a ver, pero esos macros, ese mapa de procesos que hay dentro de los ministerios, estas normas ISO, ¿no? Que claro, estas normas, o sea, a mí es parte de ellos y claro, también este tipo de certificaciones te piden de alguna manera generar encuestas con tus usuarios, ¿no? Para saber un poco cómo mejorar,
¿no? Entonces, como que también está dentro de parte de estas normas ISO, dentro de estos sistemas de calidad y antisoborno, también por ahí están impulsando también el recojo de la percepción de los usuarios. Sí. ¿Qué rol termina jugando lo digital o la tecnología o los datos en los proyectos que ustedes están haciendo? O sea, supongo que como ustedes parten del usuario primero, no necesariamente tendría que devenir en una solución tecnológica, digamos, la implementación o el producto, pero me imagino que ya casi es inescapable, ¿no? Que la tecnología... O sea, ustedes no son un laboratorio de innovación tecnológica, digamos, o de soluciones digitales, pero en la práctica terminan un poco acogiendo ese tipo de soluciones también. Sí, no, claro, de acuerdo. Nosotros tenemos, digamos que dos tipos de proyectos, o trabajamos básicamente con dos tipos de proyectos. La innovación tecnológica, que sí, efectivamente podría implicar la construcción de un prototipo más tecnológico o digital, ¿no? Y por otro lado, claro, tenemos la innovación en procesos sociales, en el cual ya, claro, se trata un poco más de esos conceptos de economía del comportamiento o, claro, tratar de modificar conductas tanto individuales como colectivas, ¿no? Pero el tema perdón, el tema de la digitalización, claro, va por dos, o sea, es tanto como solución, pero también es una necesidad, ¿no? La pandemia, el COVID-19, claro, nos ha generado nos ha demostrado, nos ha dado también algunas lecciones, ¿no? Y por un lado está la lección de, claro, sin inclusión digital no puede haber inclusión social, ¿no? La inclusión digital es importantísima sobre todo en este contexto, para poder entregar servicios más oportunos, considerando, claro, algunas ciertas distancias sociales y finalmente tanto MIDIS como otros sectores, por supuesto, se ha visto, o sea, ha tenido dificultades en poder seguir entregando algunos servicios de forma presencial, ¿no? Y debido a que no hay, de que en algunos casos es un poco más difícil la inclusión digital, no hay tanta, claro, tantas capacidades digitales, sí, ha habido retos para para seguir con la continuidad de algunos servicios, ¿no? Y algunos retos se han modificado usando estas tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, Kunamás está dando su servicio a través de mensajería de texto y a través de llamadas telefónicas y, claro, a través, claro, un poco de radio y a través de los tambos, claro, en otras comunidades, ¿no? Pero no obstante, claro, si no hay esta capacidad digitales, ahí nuevamente, ¿no? Se incrementa un poco esta brecha, ¿no? Ok, estás trabajando con las madres que pueden tener un celular, una computadora, una tablet, pero ¿qué pasa con aquellas que no tienen acceso a casi nada, ¿no? Hay otro tipo, claro, no hay que descuidarnos, si hay otro tipo de intervenciones, se puede trabajar con el tambo, que tiene con radios locales, pero claro, no habría que descuidar eso, ¿no? Y nosotros, claro, desde la ENILAB, en este proceso de identificación de necesidades, en casi todos los programas sociales se identificó la necesidad de mejorar la, la inclusión digital de sus usuarios, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos también ahora, encontrar la manera de cómo mejorar la inclusión digital dentro de cada particularidad de usuario, ¿no? Y no todos presentan las mismas vulnerabilidades dentro de este tema, ¿no? O sea, el adulto mayor, pensión de 65, probablemente, claro, tenga retos y dificultades particulares que quizá no sean los mismos que de otros programas sociales, ¿no? Como, claro, que trabajen con otro tipo de población, ¿no? Por ejemplo, incluso sobre este tema de inclusión digital, por ejemplo, ahora estamos impulsando un proyecto dentro de APEC, para tratar de recoger estas barreras esas barreras y necesidades que pueden estar limitando un poco la inclusión digital del adulto mayor en situación de pobreza, ¿no? Y también esperamos recoger buenas prácticas en inclusión digital del adulto mayor en situación de pobreza, que claro, es un tipo de población que dentro de este tema quizás es el más vulnerable, ¿no? Y claro, no solo vulnerable por un tema de que no sabe cómo usar, sino también vulnerable para temas ya de fraude informático, claro, de data breaches, de esos temas, ¿no? Entonces es importante ahí el trabajo con ellos, ¿no? Pero claro, por otro lado, también es una solución, por supuesto, ¿no? También nosotros, como mencionaba, ¿no? Si hay trabajo de uso de tecnología y como el tema del algoritmo de detección de anemia, ¿no? Digamos que eso usa, claro, inteligencia artificial y es potentísimo, ¿no? Porque mediante un método no invasivo, se esperaría que se pueda recoger información sobre anemia, o saber si hay, claro, su nivel de hemoglobina, ¿no? Que claro, es algo
es algo un poco, esperamos que siga consolidando ese proyecto, ¿no? Falta un poco, recoger un poco más de muestra para mejorar el nivel de precisión, pero o sea, parece que todo va a ir bien. Y claro, por otro lado, claro, seguir consolidando ese tema de uso de la inteligencia artificial y seguir potenciando o, claro, consolidando que se conozca cuáles son sus beneficios y cómo poder usarlo dentro de las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, justo también en la Semana de la Innovación mencionaban que había un algoritmo que predecía la probabilidad de deserción en escuelas, ¿no? Que en otros países, creo que acá todavía no se está usando, ¿no? Y, por ejemplo, eso es algo potentísimo, al menos trabajar, por ejemplo, podría ser en el programa Juntos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que los hogares no cumplan con una corresponsabilidad? ¿O con qué corresponsabilidad es la que podría ser que no cumple ese hogar, ¿no? Y eso te permitiría un trabajo más focalizado y que finalmente te permita hacer trabajos de prevenciones para que finalmente se pueda continuar con el programa y que tengan todos los beneficios, ¿no? Entonces sí, o sea, en resumen, claro, la digitalización, claro, pues ahí vienen los dos lados, ¿no? Tanto como una necesidad, es un reto para seguir trabajando, y por otro lado, es una solución también, ¿no? Y hay que seguir consolidándola como potencial solución dentro del sector y los demás sectores. Bueno, sí, como para ya ir cerrando, Diego, solamente preguntarte por tu opinión un poco más a futuro sobre el tema de la innovación social. Y en estos retos, nuevos retos que se vienen, digamos, en la etapa post-pandemia, los usos de la digitalización, de la tecnología, ¿cómo ves? eh, sí, ¿cómo va a ir todo esto, ¿no? Y también cuáles serían estos retos para, por ejemplo, el Line Lab, ¿no? Que es donde estás trabajando ahora. En este nuevo quinquenio, claro, se van a necesitar, por supuesto, nuevas ideas y se está viendo que el trabajo con las poblaciones es imperante, ¿no? Entonces, de mi lado, yo creo que, claro, la innovación social, bueno, la innovación claro, en la innovación en general y la innovación social en específico, tienen, claro, muchas herramientas que podrían finalmente ser útiles en el próximo quinquenio, en los próximos años, ¿no? O sea, la innovación social, mediante, claro, algunas herramientas de design thinking, te va a permitir una mejor recojo de necesidades de la población, te va a permitir saber un poco cómo mejorar los procesos, cómo mejorar los servicios que finalmente se vienen entregando para que finalmente estos, claro, no solo calcen en los procesos que ya, en los ámbitos en los cuales los usuarios se desenvuelven, sino también para poder empoderarlos en este proceso de cambio, ¿no? Para que ellos mismos sean unos actores activos dentro del proceso de cambio de cada intervención que se viene dando desde el sector público y que en este proceso, claro, ellos mismos se sientan parte del proceso y finalmente, claro, se empoderen, ¿no? Que es el objetivo del tema de la innovación inclusiva, ¿no? O sea, retos claro, hay bastantes. Nosotros, por ejemplo, desde la Anilab Social, al menos el año pasado y lo que viene de este año, nos hemos consolidado en eso, en identificar cuáles son las necesidades que hay en los programas sociales, ¿no? Tenemos próximamente, la próxima semana esperamos que publicar estos informes, ya tendríamos, digamos que un primerito, ¿no? Esta cartera de necesidades de innovación en los programas sociales y que esperamos dejarlos como uno de los insumos principales para el trabajo de los próximos años, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Y claro, reconocer que esta cartera de necesidades, claro, ha venido de un trabajo con los propios programas sociales, que ellos mismos han reconocido cuáles son sus retos y en qué se debería priorizar el trabajo con ellos, ¿no? El tema de la digitalización, como mencionaba, ha salido casi en todos los programas sociales. El tema de cómo mejorar, cómo hacer que los usuarios participen de una forma más temprana en ciertos programas sociales, ¿no? Sabemos que, claro, al menos en temas de desarrollo infantil temprano, mientras más temprano sea la intervención o sea la inversión, genera un mayor retorno, ¿no? Pero en algunos programas sociales, pues sobre todo, claro, en Juntos, por ejemplo, se ve que, claro, al inicio hay un tema un poco, la cobertura de Juntos, mientras los niños son menores, no es tan alta como cuando va creciendo los niños, ¿no? Ya la cobertura a los 3 años de Juntos es un poco mayor, ¿no? Y en Cunamas también pasa algo similar, ¿no? Entonces, uno de los otros retos también es cómo mejorar esta intervención más temprana de los programas sociales, ¿no? Eh,
Y por supuesto, no hay cada, claro, entonces de nuestro lado, claro, al menos se está dejando esta cartera de necesidades como insumo para el trabajo en los próximos años y además no solo eso, sino también como metodologías que puedan ser usadas para mejorar las interacciones que está generando, que viene generando el sector, ¿no? Y bueno, nuevamente, como mencionaba, ¿no? Estamos cambiando de paradigma, ¿no? Estamos ya en el paradigma de la innovación y esperamos que seguir en él, ¿no? Que se reconozca que con la innovación social se puede generar intervenciones costo efectivas y finalmente, claro, hacer un ahorro y mejorando incluso un poco más los indicadores de los usuarios de los programas, ¿no? Y bueno, quizá, claro, para acabar finalmente, nuevamente está este tema del uso de recursos administrativos, ¿no? Creo que ese es un reto, como mencionaba, o un tema que hay que trabajar en el sector, de consolidar, de generar recursos administrativos de calidad que permitan generar procesos de innovación mucho más dinámicos, ¿no? Y que se pueda hacer estas convocatorias un poco como, más o menos como lo hace el Minedulab de retos que se pueden finalmente evaluar con los propios recursos administrativos de los programas, ¿no? Y mejorarlo, ¿no? Y bueno, nuevamente, claro, seguir consolidando esta cultura de qué es la innovación es un trabajo constante, ¿no? Desde que va en todos los niveles, ¿no? De ir sensibilizando que la innovación es importante, qué es la innovación social, cuáles son los beneficios y por qué incluirla, ¿no? Es algo que se va a tener que, claro, digamos que puede ser el primer paso dentro de los próximos años, ¿no? Volver a consolidar esta cultura en los que vengan, ¿no? Genial, Diego, te pasaste. No se olviden que el podcast lo puede escuchar por Spotify, YouTube y está colgado en todas las plataformas digitales. Y nos encuentran como Futuro Público en LinkedIn y a mí como J. Díaz Mendoza en Twitter. Ahí me encuentran como @AlbertoBurs. Bueno, como siempre, nos encanta recibir su feedback y estamos muy abiertos a cualquier comentario que puedan tener sobre episodios anteriores o sobre este episodio. Así que sí, nos escriben nomás. Y con eso acabamos el episodio de hoy. Y nada, gracias por escuchar hasta ese punto y un abrazo para todos. Chao. Gracias, chao.